Hola, en este vídeo vamos a analizar la situación en la que dos movimientos rectilíneos uniformes ocurren de forma simultánea sobre un cuerpo, es decir, la composición de dos movimientos rectilíneos uniformes. En este caso vamos a tener un cuerpo que se está moviendo sometido a un movimiento en la horizontal y a un movimiento simultáneo en la vertical, los dos con la misma velocidad. Con la misma velocidad quiero decir los dos con velocidad constante. En el eje X se va a mantener una cierta velocidad v sub x constante y en el eje Y se va a mantener una cierta velocidad v sub y también constante. Va a ser todo el rato la misma. Esto va a originar que el cuerpo se esté moviendo a la vez hacia allá y a la vez hacia abajo y por tanto va a dar lugar a un movimiento con estas características, un movimiento inclinado en el que el cuerpo a la vez se va a estar moviendo hacia allá y hacia abajo. En este desplazamiento nosotros vamos a poder diferenciar, bueno, el movimiento real del cuerpo es este, el movimiento inclinado. Sin embargo, este movimiento inclinado nosotros en cualquier momento lo vamos a poder descomponer en dos movimientos, en los dos movimientos que han originado este movimiento inclinado, que serían el movimiento a lo largo del eje X y el movimiento que transcurre a lo largo del eje Y. Por tanto, yo voy a poder estudiar el movimiento real, que es inclinado, como una composición de un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y un movimiento rectilíneo uniforme que ocurre simultáneo en el eje Y. Por tanto, en el eje X vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y vamos a tener también un movimiento rectilíneo uniforme. En cualquier momento yo voy a poder calcular la posición que avanza el cuerpo en el eje X a través de las ecuaciones características a partir de las ecuaciones características del movimiento rectilíneo uniforme, puesto que en el eje X hay un movimiento rectilíneo uniforme. Por tanto, yo podré calcular la posición en el eje X, que en esta situación, cuando tenemos la composición de dos movimientos, uno en la horizontal y otro en la vertical, en vez de llamar a las posiciones en cada uno de los ejes como R, nombrarlas como R, las vamos a nombrar la posición en el eje X como X y a la posición en el eje Y como Y. Por tanto, la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme aplicada al caso concreto del eje X nos quedaría que X es igual a X sub 0 más la velocidad en el eje X por el tiempo. De igual modo, si aplicamos las ecuaciones correspondientes en el eje Y, como ocurre un movimiento rectilíneo uniforme, en el eje Y nosotros podremos determinar que la posición Y es igual a Y sub 0 más la velocidad en la Y por el tiempo, teniendo en cuenta una cosa que es fundamental. Vamos a recuadrar las ecuaciones. Teniendo en cuenta una cosa que es fundamental, que es importantísima, y es que si yo estudio el movimiento real, este movimiento, como la composición de un movimiento en el eje X simultáneo y un movimiento en el eje Y simultáneo, el tiempo que el cuerpo se esté moviendo en el movimiento real será exactamente el mismo que el tiempo que esté transcurriendo en el movimiento imaginario del eje X o el tiempo que esté transcurriendo en el movimiento imaginario del eje Y. Y por tanto, podríamos decir que el tiempo del eje X es exactamente igual que el tiempo en el eje Y. Yo podré calcular el tiempo a través de los cambios que ocurran en el movimiento real o en el eje X o en el eje Y, de forma totalmente independiente, pero simultánea. ¿Y cuánto valdrá la posición real del cuerpo, el sitio en el que se encuentre el cuerpo? Bueno, la posición ahora real del cuerpo estará determinada por lo que se haya movido en el eje X y por lo que se haya movido en el eje Y. Por tanto, ahora tendremos que la posición es un vector que tiene dos componentes. Tiene un componente en el eje X y un componente en el eje Y. Si nosotros este cuerpo consideramos que está en esta posición en este momento y este es nuestro sistema de referencia, este cuerpo se habrá desplazado una cierta distancia en el eje X,
voy a marcarlo con otro color para que se vea más claro. Este cuerpo se habrá movido una cierta distancia en el eje X, habrá avanzado una cierta distancia en el eje X y habrá avanzado una cierta distancia en el eje Y. Por tanto, este vector, que sería el vector posición R, tendrá una parte que es la parte en la horizontal, que es el eje X, y una parte que es la parte en la vertical, que es el eje Y. Por tanto, la posición como tal, la posición vendría dada como vector por un vector que tendría una componente X, que es el valor de la X, y una componente Y, que es el valor de la Y. Pero en física normalmente no se utiliza esta notación de vectores, que es la notación de vectores que se utiliza en matemáticas, sino que a la parte que hay en el eje X, a la componente del eje X, se le acompaña del vector unitario y esta Y indica que este número está en el eje X más la componente relativa al eje Y, a la vertical, y para decir que está en la vertical se le acompaña de esta letra J, que es el vector unitario que nos indica que se encuentra en el eje Y. Esta es la forma en la que nosotros vamos a representar los vectores en física. En matemáticas estáis más acostumbrados a verlos así, pero en física nosotros los vamos a representar así. La componente X va a ir acompañada de una Y que dice que está en el eje X, y la componente Y va a ir acompañada de una J que dice que está en el eje Y. Y por otra parte, la velocidad del cuerpo en cualquier instante será una mezcla de la velocidad que lleva en el eje X y la velocidad que lleva en el eje Y. Para representarlo, si utilizamos el bolígrafo rojo como antes, la velocidad lleva la dirección del movimiento, la velocidad real del cuerpo sería esta, pero esta velocidad va a tener dos partes, va a tener una componente que es la componente horizontal, v sub x, y una componente que es la componente vertical, v sub y. Y por supuesto esta velocidad también es un vector. Por tanto, este vector v, en la notación matemática a la que estáis acostumbrados, sería el vector v sub x, v sub y, pero ya os digo que nosotros esta notación no la vamos a utilizar en absoluto y por tanto diremos que la velocidad es igual a v sub x en el eje X y más v sub y en el eje Y correspondiente al vector unitario J. Y así pues, esta será la velocidad, el vector velocidad, en cualquier instante. Si nosotros quisiéramos determinar el valor del desplazamiento, el módulo de este vector R, ya sabéis que el módulo de cualquier vector se puede calcular como la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, es decir, el módulo de R sería igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, mientras que el módulo del vector v sería igual a la raíz cuadrada de v sub x al cuadrado más v sub y al cuadrado. Ya sabéis que en la flechita significa que es un vector. Si yo lo escribo sin flecha, entonces significa que es un número, que es, en este caso, como es un vector, es el módulo correspondiente al vector que hemos indicado. ¿Por qué llevan un gorrito estas letras y no llevan una flecha? Porque son vectores unitarios, vectores de módulo 1. Pero no importa porque solo marcan direcciones. Este marca la dirección del eje X y este marca la dirección del eje Y. Pero no importa porque si le ponéis una flecha tampoco pasa nada. La notación correcta es un gorrito, una cosita de esta. Pero si ponemos una flecha tampoco hay problema. Bien. ¿Y esto cómo se aplica a una situación concreta? Bueno, pues vamos a hacer un problema relacionado con la composición de movimientos rectilíneos uniformes. Me voy a permitir que lo copie porque prefiero tener el enunciado aquí delante para poder poner los resultados. Es un poco largo de copiar, pero bueno, me lo permitís. Voy a ir copiándolo. Me dicen, un piragüista cruza un río de 50 metros de ancho. Cruza un río
de 50 metros de anchura con una velocidad horizontal, constante igual a 1 metro por segundo. Constante igual a 1 metro partido por segundo. Además, así os sirve para ir dándoos cuenta de dónde están los valores. Si el río hace que la piragua descienda con una velocidad constante, si el río hace que la piragua descienda con una velocidad constante igual a 2 metros por segundo, 2 metros partido por segundo, calcule 2 puntos. Apartado A, el tiempo que tarda en cruzar el río, el tiempo que tarda en cruzar el río. Apartado B, la distancia que se ha desplazado agua abajo, B, la distancia que se desplaza agua abajo. Apartado C, la posición y la velocidad de la piragua, la posición y la velocidad de la piragua a los 30 segundos de iniciarse, el movimiento. Bien, perdonad la letra, pero lo hago muy rápido para tardar lo menos posible en esta historia. Vamos a ir subrayando los datos importantes. Nos dicen que un piragüista cruza un río de 50 metros de anchura con una velocidad horizontal constante. La velocidad es constante igual a 1 metro partido por segundo. Velocidad constante igual a 1 metro por segundo. Si el río hace que la piragua descienda con una velocidad, la velocidad de la piragua es de 2 metros partido por segundo, calcula A, el tiempo que tarda en cruzar el río, nos piden en el apartado A que calculemos el tiempo en cruzar el río, B, la distancia que se desplaza agua abajo y C, la posición y la velocidad de la piragua cuando han pasado 30 segundos, a los 30 segundos de iniciarse el movimiento. Muy bien, pues vamos a pasar entonces. Lo primero es a representar la situación. Yo tengo un piragüista que está intentando cruzar un río. Pues vamos a imaginarnos que aquí tenemos el río. El río, por ejemplo, vamos a pintar así, no puede ser tan grande. Y aquí en este punto nosotros vamos a tener un piragüista. Y este piragüista va a intentar cruzar el río y va a mantener una velocidad constante en el eje X. Nos dicen que mantiene una velocidad v sub x igual a 1 metro partido por segundo. Que esta es la velocidad de la piragua. Él va todo el rato con una velocidad de 1 metro partido por segundo hacia adelante. Sin embargo, el río, la corriente del río, va hacia, vamos a pintarla por ejemplo hacia abajo, también la podríamos pintar hacia arriba, en este caso lo vamos a pintar hacia abajo. La corriente del río hace que el piragüista descienda con una velocidad en la vertical v sub i igual a 2 metros partido por segundo. 2 metros partido por segundo. Muy bien. Pues entonces, ¿esto qué va a originar? Esto va a originar que el piragüista no se desplace en línea recta hacia adelante, sino que se va a desplazar hacia adelante y a la vez hacia abajo. Entonces el dibujo no está a escala porque la velocidad hacia abajo es más grande, debería de avanzar más hacia abajo, pero ya que lo he pintado así tampoco voy a pararme ahora a hacer un dibujo nuevo. Bueno, venga, sí, vamos a hacerlo un poquillo ahora. Vamos a hacerlo. Entonces, como la velocidad hacia abajo es más grande, lo que va a ocurrir es que el piragüista va a describir una línea recta, esto más o menos es una línea recta, y va a llegar, en vez de llegar a este punto,
va a llegar a este punto. El movimiento real es la composición del movimiento en la horizontal y la composición y el movimiento en la vertical. En vez de, si él no hubiera avanzado, hubiera bajado directamente hasta aquí. Si él no hubiera ido por un río, sino que hubiera estado en un estanque, por ejemplo, que no se mueve el agua, pues entonces hubiera avanzado en línea recta hacia aquí. Lo que ha ocurrido en realidad es que como lleva una velocidad hacia abajo y lleva una velocidad hacia adelante, empezó aquí y ha acabado aquí, en este punto. Esta es la situación real y ahora vamos a anotar los datos correspondientes tanto al movimiento en el eje X como al movimiento en el eje Y. En la horizontal vamos a suponer que este es el origen de referencia, por tanto la posición inicial x sub 0 es igual a 0 y llega a una posición que es justo la opuesta en el lado contrario del río. ¿Cuánto mide el río de anchura? Pues nos dice que el río mide 50 metros de anchura, por tanto si ha cruzado hasta este punto, la posición final en el eje X será 50 metros. Si desciende en la vertical, empieza a moverse desde esta posición, que nosotros vamos a considerar que es y sub 0 igual a 0, y va a bajar hasta una cierta posición que no sabemos exactamente cuánto es, y es justo lo que nos están pidiendo en el apartado B, la distancia que se desplaza agua abajo. O sea, esta sería la pregunta del apartado B. Y en este movimiento, el cuerpo lleva una velocidad en la horizontal v sub x y en la vertical v sub y. El tiempo que tarda en llegar desde aquí hasta aquí, el mismo tiempo que hubiera tardado en moverse desde aquí hasta aquí solo desplazándose en la horizontal, y el mismo tiempo que hubiera tardado en moverse desde aquí hasta aquí solo desplazándose en la vertical. Por tanto, el tiempo en los tres movimientos, en el movimiento supuesto solo en la vertical, el movimiento supuesto solo en la horizontal y el movimiento supuesto, el movimiento real, este de aquí, sería el mismo y es desconocido, no lo sabemos. Y es justo lo que nos están pidiendo que calculemos en el apartado A, el tiempo que tarda en cruzar el río. Bien, pues entonces, una vez puestos todos los datos, todo lo que conocemos, vamos a empezar a resolver el ejercicio. En el apartado A nos están pidiendo que calculemos el tiempo que tarda en cruzar el río y vamos a analizar los datos que tenemos. Si nos damos cuenta, en el eje X conocemos la posición inicial, la posición final, la velocidad y no conocemos el tiempo. Teniendo en cuenta que en el eje X el cuerpo está describiendo un movimiento rectilíneo uniforme, igual que en el eje Y, en el eje X es igual a x sub 0 más v sub x por t. Mientras que en el eje Y es igual a y sub 0 más v sub y por t. Estas van a ser las ecuaciones que vamos a poder utilizar tanto en el eje X como en el eje Y. Pues bien, en el eje X, fijaros que conocemos la posición final 50, posición inicial 0, velocidad 1 y me falta el tiempo. Por tanto, en esta ecuación, si aplicamos los datos del enunciado, podremos calcular el tiempo. Pues vamos a utilizarlo, x es igual a x sub 0 más v sub x por t. Como queremos calcular el tiempo, vamos a despejar el tiempo. Para despejar el tiempo lo vamos a hacer con letras. X sub 0 que está sumando va a pasar al otro lado restando, x menos x sub 0 es igual a v sub x por t, y de ahí, como el tiempo está multiplicando, la v sub x pasa dividiendo y así se queda el tiempo solo, y voy a pasar la v sub x aquí dividiendo y voy a intercambiar los dos términos, por tanto me quedaría que el tiempo es igual a x menos x sub 0 partido por v sub x. Si sustituimos los valores, x 50 menos x sub 0, 0, partido la velocidad en el eje X, que es 1, 50 menos 0 entre 1 es 50 segundos. Y con esto ya hemos calculado el tiempo que está el cuerpo en movimiento. Y ya os digo que este tiempo es el mismo que está el cuerpo moviéndose en el eje X, que estaría moviéndose en el eje Y, o que ha estado moviéndose en realidad con el movimiento compuesto, con la composición de los dos movimientos. Por otra parte, en el apartado B me están pidiendo que calcule la distancia que se desplaza agua abajo, es decir, me están pidiendo que calcule I.
Como tengo que calcular y la posición en la vertical, está claro que voy a tener que utilizar las ecuaciones del eje Y. Además, si nos damos cuenta, me están pidiendo este dato, conocemos I sub 0, V sub I y T. Ya lo conocemos todo porque el tiempo lo hemos calculado en el apartado anterior. Por tanto, lo único que tendríamos que hacer es sustituir I es igual a I sub 0 más V sub I por T, sustituimos los valores de cada uno de los parámetros, I sub 0 en este caso es 0, más la velocidad en la I, que es 2, por el tiempo, que es 50, 2 por 50 es igual a 100 metros. En este caso obtendríamos que el cuerpo ha descendido en su movimiento por el río 100 metros agua abajo, que es lo que nos pedía. Por último, en el tercer apartado, vamos a dividirlo, en el apartado C nos piden la posición y la velocidad de la piragua a los 30 segundos de iniciarse el movimiento. Bueno, para este caso vamos a tener que plantear un dibujo diferente, puesto que ahora nos están diciendo que nosotros tenemos el piragüista que estaba inicialmente aquí, pero ahora no nos piden el tiempo o la posición o la velocidad cuando llega al otro extremo, sino que nos dicen cuándo han pasado 30 segundos de iniciarse el movimiento. Sabemos que tarda en llegar desde aquí hasta aquí 50 segundos, por tanto a los 30 segundos irá en algún sitio por medio del río, estará todavía por ahí. Por tanto, nosotros en realidad lo que tenemos que calcular es la posición y la velocidad de la piragua, tendremos que calcular lo que ha avanzado en el eje X y lo que ha avanzado en el eje Y. Esta sería la posición, nosotros tendremos la posición inicial X sub 0 es 0, tendremos que calcular la posición, no lo sabemos, la posición en la vertical Y sub 0 es 0 y aquí en este momento no lo sabemos, tenemos que calcularlo también. Lo que sí que sabemos es la velocidad v sub x, que sigue siendo exactamente la misma, 1 metro partido por segundo, y la velocidad en la vertical v sub i, que sigue siendo exactamente la misma y también es 1 metro partido por segundo. Entonces, para calcular la posición en este punto, la posición será igual, como hemos dicho antes, a x en el eje y más y en el eje J. Por tanto, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la X y la Y. Bueno, para calcular la posición en el eje X es igual a X sub 0 más V sub X por T, y despejando los valores correspondientes, X es igual a X sub 0, en este caso posición inicial es 0, más la velocidad en la X, que es 1, por el tiempo, que son 30 segundos, por 30 será igual a 30 metros. Este sería el valor en el eje X, estoy justo en el extremo del encuadre, casi me salgo. Por otra parte, para calcular la posición en el eje Y será igual a I sub 0 más V sub I por T, sustituyendo los valores, 0 más 2 por 30, que será igual a 60 metros. Por tanto, la posición, que tiene una parte que son 30 metros en el eje X y una parte en el eje Y, que son 60 metros, la posición, el vector posición, será igual a la parte de la X, 30y, más la parte de la Y. Si tenemos en cuenta un pequeño detalle del que no me he percatado en el apartado anterior, tal y como nosotros, me acabo de dar cuenta ahora mismo, disculpad, tal y como nosotros hemos hecho el dibujo, la velocidad en la vertical está dirigida hacia abajo si nosotros tomamos este como nuestro origen de referencia. Por tanto, si este es nuestro origen de referencia y la velocidad está dirigida hacia abajo, la velocidad es negativa. La velocidad sería igual a menos 2 metros partido por segundo, porque está dirigida verticalmente hacia abajo. Por tanto, la posición sería igual a menos 100 metros en el apartado anterior, porque estamos por debajo del punto de referencia. Si este es nuestro eje de referencia, estaríamos aquí en negativo, menos 100, 100 hacia abajo. Y en este caso concreto, pues nos ocurriría lo mismo. La velocidad sería negativa,
menos 2, vamos a poner paréntesis, menos 2 por 30, que en este caso sería menos 60 metros. Por tanto, el vector posición va a ser el vector 0 hacia adelante, 30 hacia la derecha, hacia adelante en el eje X, y 60 hacia abajo en el eje Y. Por tanto, es menos 60J. Disculpad que se me ha pasado totalmente el hecho del sistema de referencia. También podríamos haber puesto perfectamente en el dibujo que el río fluye hacia arriba y entonces ya el dibujo hubiera sido dirigido hacia arriba y entonces los dos valores serían positivos. Esto es un tema de cómo nosotros hacemos el dibujo, hacemos la representación del movimiento y cómo ponemos los ejes y cómo ponemos nuestro origen de referencia, sobre todo. ¿Dónde ponemos el origen de referencia? Bien, entonces la posición, el vector posición sería este. 30i, 30 hacia el lado, 60 hacia abajo, menos 60j. Si queremos, podríamos calcular también el valor de la posición. Pues la posición, el número, sería igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 60 al cuadrado. Podríamos poner que es menos 60, pero menos 60 al cuadrado al final da lo mismo. Y esto no lo tengo hecho. Ahora me voy a disculpar porque no lo tengo hecho aquí y me habéis pillado sin calculadora. Bueno, ahora veremos cómo lo arreglamos. En este caso, sería la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 60 al cuadrado. Por otra parte, si nosotros queremos calcular la velocidad, para calcular la velocidad, lo que tendríamos que hacer simplemente es aplicar la fórmula correspondiente. Y entonces, estoy dando la vuelta a esto, 30 al cuadrado sería la raíz de 30 por 30 son 900, más 60 al cuadrado son 6 por 6, 36, 3600, que de cabeza no lo sé, bueno, da igual, lo que sea, es un número, no tiene mayor importancia, lo que sea. Por otra parte, os decía, en cuanto a la parte de la velocidad, el vector velocidad, sí que va a tener la parte correspondiente de la velocidad en el eje X y la parte correspondiente de la velocidad en el eje Y, tal y como habíamos dicho antes. Por tanto, esto sería, la velocidad sería v sub x en la parte del eje X más v sub y en la parte del eje Y. Por tanto, si sustituimos los valores correspondientes, la velocidad sería igual a v sub x, que tiene como valor, ¿dónde está? Ahora no lo veo. La velocidad en la x es 1i, y la velocidad en la y, que hemos dicho que es negativa, sería menos 1i menos 2j metros partido por segundo. Y este sería el vector velocidad, 1i menos 2j metros partido por segundo. Si quisiéramos calcular el valor de esta velocidad, si queremos saber la velocidad no en términos vectorial, sino en módulo, el número, una velocidad de 30 metros por segundo, 2 metros por segundo, lo que tendríamos que hacer sería calcular el módulo de este vector y por tanto v sería igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado da igual 2 al cuadrado, que esto sería la raíz de 5, que es 2,24 metros partido por segundo. Y en cuanto a la posición, me acerca un segundo a coger una calculadora y la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 60 al cuadrado nos da 67,08 metros. Con esto hemos visto cómo pueden aplicarse las ecuaciones de la composición de dos movimientos rectilíneos uniformes a un movimiento concreto, como es por ejemplo el caso de un barco, una piragua, que cruza un río.